Arthur Schopenhauer fue uno de los pocos filósofos que se negó a mentir sobre la vida. Nació en Danzig en 1788, en el seno de una familia de prósperos comerciantes, y murió en Frankfurt del Meno en 1860. En 1819, con apenas 31 años, publicó su obra maestra, El mundo como voluntad y representación. Sin embargo, casi nadie la leyó. Esperó el reconocimiento durante casi 40 años, pero este llegó finalmente en 1851 con un libro más breve y más mordaz, Parerga y Paralipómena, y sobre todo con un capítulo titulado Aforismos sobre la sabiduría de la vida. Schopenhauer vivió solo, fue despreciado por las universidades, mantuvo una relación conflictiva con su madre y pasó gran parte de su vida enfrentado intelectualmente a Hegel. Su obra puede leerse como una serie de lecciones destinadas a perdurar. Son verdades incómodas, oscuras en ocasiones, pero extraordinariamente difíciles de olvidar una vez que se comprenden. Así que empecemos. Número 1. La vida es sufrimiento. La primera lección es la más radical. La vida es sufrimiento y la felicidad no es más que una breve ausencia del dolor. En El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer realiza una tesis que nunca abandonará. En el fondo de todo ser existe una voluntad, un querer ciego, sin finalidad, que se manifiesta como hambre, deseo, carencia y necesidad. Mientras deseamos, sufrimos por no tener, y cuando finalmente obtenemos aquello que deseábamos, el objeto pierde de inmediato el encanto que parecía poseer. La satisfacción no nos salva del sufrimiento, solo pone fin a un deseo concreto para dejar otros muchos intactos. Schopenhauer lo expresa con claridad en el libro 4 de El mundo como voluntad y representación. Todo querer nace de la necesidad, es decir, de la privación y, por ello, del sufrimiento. Y cuando, por un instante excepcional, todos los deseos callan al mismo tiempo, aparece algo aún más inquietante, el aburrimiento. Podemos decir, entonces, que el aburrimiento es un modo de sufrimiento. La prueba, según Schopenhauer, es que los seres humanos inventan fiestas, guerras, espectáculos, conversaciones y distracciones de todo tipo para no quedarse solos frente al vacío de su propia existencia. En Parerga y Paralipómena, vuelve una y otra vez sobre esta idea. El hombre feliz, dice Schopenhauer, es aquel que al final del día puede afirmar que no ha sufrido en exceso. Para él, esa es la medida honesta de la felicidad, no haber sangrado demasiado. Con ello rompe de manera frontal con la tradición filosófica de Leibniz, Hegel y de todos aquellos que habían imaginado una armonía fundamental del mundo. Para Schopenhauer, el placer es negativo y solo el dolor es verdaderamente positivo. No sentimos nuestra salud, sentimos el dolor de muelas. Es decir, no sentimos la paz, sentimos la angustia. Schopenhauer escribe: cualquiera que haya sostenido entre sus brazos a un ser amado mientras se apaga comprende de inmediato la fuerza de esta intuición. ¿Por qué, entonces, seguimos creyendo que la felicidad es un estado pleno y alcanzable? Porque la voluntad nos engaña, necesita que sigamos deseando, trabajando, reproduciéndonos, esperando. La ilusión de una felicidad futura es el combustible de la especie. Schopenhauer llama a este engaño el velo de Maya, una imagen tomada de las Upanishads. Número 2. La voluntad de vivir es ciega. Una vez entrevisto el velo de Maya, la cuestión ya no es cómo alcanzar una felicidad plena, sino qué significa realmente vivir bajo el dominio de esa fuerza que Schopenhauer llama voluntad. La segunda lección de su filosofía es que la voluntad de vivir es ciega y que nosotros somos, en gran medida, sus instrumentos. Esta voluntad no persigue un objetivo último, ni siquiera la conservación de la especie. En el segundo volumen, capítulo 28, Caracterización de la voluntad de vivir, escribe con claridad: la voluntad no quiere nada determinado, quiere querer, se devora a sí misma a través de los seres vivos. El lobo devora al cordero, el hombre explota al hombre, y la voluntad, a través de ellos, no hace más que manifestarse. La objeción inmediata parece evidente: los seres humanos elegimos, deliberamos y razonamos. Sin embargo, Schopenhauer considera que esa libertad es una ilusión extraordinariamente poderosa. En su ensayo de 1839, sobre la libertad de la voluntad, escribe una de sus afirmaciones más célebres: puedes hacer lo que quieras, pero no puedes querer lo que quieres. El deseo surge antes que la reflexión, es decir, no lo ordenamos nosotros,
emerge desde el fondo oscuro del cuerpo, de los instintos, de los impulsos. El intelecto aparece después, como un sirviente encargado de justificar el capricho del amo. La razón no gobierna la voluntad, es una lámpara que la voluntad sostiene en su mano para iluminar el camino que ya había elegido. El pesimista alemán compara al ser humano con un ciego robusto que lleva sobre los hombros a un paralítico vidente. El ciego es la voluntad, el paralítico, el intelecto. El primero camina y arrastra al segundo, el segundo cree elegir el camino, cuando en realidad solo contempla el trayecto impuesto por el hambre, el miedo, el deseo y el impulso. Esta idea alcanza una de sus expresiones más inquietantes en la teoría del amor. En el capítulo 44 del segundo volumen, Metafísica del amor sexual, Schopenhauer sostiene que aquello que llamamos pasión amorosa no es el acto más libre del individuo, sino la estrategia más refinada de la especie. Creemos amar a una persona por su espíritu, por su dulzura o por su inteligencia, cuando en realidad la voluntad busca, a través de nosotros, la combinación biológica que dará origen a un hijo. Y esa es precisamente la lección que abordaremos a continuación. Número 3. La ilusión del amor. La tercera lección de su filosofía es una de las más perturbadoras: el amor no es lo que creemos. Schopenhauer dedica a este tema un capítulo entero del segundo volumen de El mundo como voluntad y representación, publicado en 1844, titulado Metafísica del amor sexual, y lo consideraba uno de los textos más importantes que escribió sobre la vida práctica. En él sostiene una tesis incómoda: aquello que los amantes experimentan como el sentimiento más personal, más íntimo y más sagrado de su existencia no es, en realidad, más que la voluntad de la especie utilizándolos para perpetuarse. El individuo cree buscar su felicidad, pero solo está sirviendo a la continuidad ciega del querer vivir. La atracción, el deseo y la pasión no son, según Schopenhauer, decisiones plenamente conscientes, sino el resultado de una sabiduría muda que opera por debajo de la voluntad individual. El pesimista alemán escribe: cuando un hombre desea a una mujer determinada, y no a otra, lo hace porque, inconscientemente, busca en ella el complemento que producirá el hijo mejor constituido. A la naturaleza no le interesa nuestra felicidad, le interesa el hijo que todavía no existe. Esta idea resulta inquietante precisamente porque desplaza el centro de gravedad del amor. La pasión debe ser intensa, incluso desmesurada, porque si el individuo viera con claridad la carga que le espera, la familia, las responsabilidades, el desgaste de los años, se negaría a servir a la especie. Según el pesimista alemán, es necesario que quede cegado por una fascinación que parece venir del cielo, cuando en realidad surge de lo más profundo y oscuro de la naturaleza. La consecuencia práctica de esta visión es una forma distinta de comprender el amor. Amar sin creer que el amor es una elección completamente libre permite aceptar que la pasión es, por naturaleza, transitoria. Quien sabe que el fuego terminará apagándose no se siente traicionado cuando inevitablemente se apaga. Número 4. La soledad como condición del pensamiento. La cuarta lección prolonga de manera natural la anterior. La soledad es el precio de todo pensamiento profundo, y la sociedad suele convertirse en un intercambio permanente de distracciones. En los aforismos sobre la sabiduría de la vida, publicados en 1851 dentro de Parerga y Paralipómena, Schopenhauer dedica un capítulo entero a esta cuestión, titulado simplemente, Lo que uno es. Allí escribe una frase que resume toda su actitud ante la existencia: un hombre solo puede ser plenamente él mismo cuando está solo. Para explicar por qué la convivencia humana es tan difícil y, al mismo tiempo, tan necesaria, recurre a una parábola que se ha vuelto célebre, la de los puercoespines. En una jornada de invierno, varios puercoespines se acercan unos a otros para no morir de frío, pero sus púas los hieren. Entonces se alejan, el frío los obliga a acercarse de nuevo, y las púas vuelven a separarlos. Oscilan así entre dos males hasta encontrar una distancia moderada, que no es otra cosa que la cortesía, las buenas maneras y ese punto intermedio en el que los seres humanos consiguen soportarse sin hacerse demasiado daño. La civilidad aparece así como una solución práctica a nuestra dificultad para convivir. La sociedad ofrece calor, pero también fricción, protección, pero también heridas.
Para Schopenhauer, solo quien ha aprendido a estar verdaderamente solo puede relacionarse con los demás sin convertirlos en una necesidad desesperada. Schopenhauer cita a Voltaire con aprobación: solo se es feliz con uno mismo, y añade, en el mismo capítulo de los aforismos sobre la sabiduría de la vida, que la soledad ofrece al hombre espiritual una doble ventaja: primero, estar consigo mismo; segundo, no estar con los demás. La sabiduría no consiste tanto en huir de los hombres como en aprender a elegirlos y, sobre todo, en aprender a soportar la propia compañía. La mayoría de las personas buscan a los demás porque no se soportan a sí mismas, temen el silencio porque, en el silencio, regresa todo aquello que han pasado la vida entera intentando sofocar. La sociedad funciona así como una especie de anestesia colectiva. Las conversaciones triviales, las cenas, los entretenimientos y las distracciones permanentes sirven para no escuchar la pregunta que la soledad termina formulando siempre: ¿qué estás haciendo con tu vida, tú, que existes detrás del rostro que muestras a los demás? Número 5. La vanidad de la gloria. La quinta lección de su filosofía nace de una experiencia profundamente personal. La verdadera fama llega casi siempre demasiado tarde, y la gloria contemporánea suele ser una impostura. Schopenhauer publicó El mundo como voluntad y representación en 1819 con la editorial Brockhaus. Años después, el propio editor le comunicó que casi toda la edición había sido vendida al peso como papel de desecho, es decir, nadie lo leía. Mientras tanto, en la Universidad de Berlín, Hegel llenaba los anfiteatros. Schopenhauer, que había tenido la osadía de programar sus clases exactamente a la misma hora que las de su rival, impartía lecciones ante bancos vacíos. Finalmente abandonó la enseñanza, se retiró a Frankfurt y esperó. Esta espera duró casi 40 años. Solo en 1851, con la publicación de Parerga y Paralipómena, comenzó a ser leído y reconocido. En el capítulo sobre la fama, incluido en los aforismos sobre la sabiduría de la vida, escribe una frase que resume su experiencia: la gloria huye de quien la busca y sigue a quien la rehuye. La verdadera fama, dice, es como el roble, tarda en crecer, pero perdura. La fama pasajera, en cambio, es como una planta anual, brota rápidamente y muere con la misma rapidez. Schopenhauer distingue entre dos públicos. El primero es el público contemporáneo, compuesto por miles de personas que repiten las opiniones dominantes y se imitan unas a otras. El segundo es el público de la posteridad, disperso en el tiempo y mucho más raro, pero también mucho más sereno en su juicio. Quien agrada al primero suele desagradar al segundo, porque el contemporáneo aplaude aquello que lo halaga, aquello que confirma lo que ya cree saber. El pensamiento verdaderamente nuevo exige un esfuerzo que la mayoría prefiere evitar. Por eso el pesimista alemán responde de una manera conmovedora a la pregunta de ¿para qué escribir si nadie lee? Escribir para la posteridad, afirma, es como encender una vela para alguien que todavía no ha nacido. Nunca veremos el rostro de quien reciba esa luz, pero la luz seguirá viajando. Goethe, a quien conoció en 1813, había expresado una intuición semejante: lo que es duradero se construye en silencio. Schopenhauer llegó a conocer una parte de su propia gloria, pero apenas al final de su vida. En su apartamento de Frankfurt comenzaron a visitarlo admiradores de toda Europa. Los recibía con ironía y repetía que la comedia del reconocimiento siempre llega cuando el telón está a punto de caer. Número 6. La compasión, la única moral verdadera. La sexta lección es, quizá, el aspecto más inesperado del pensamiento de Schopenhauer. Habitualmente se lo recuerda como un filósofo pesimista, áspero e incluso misántropo, pero esa imagen oculta uno de los núcleos más profundos de su obra: la convicción de que la compasión constituye el único fundamento auténtico de la moral. Precisamente por ello, sostiene, es una de las virtudes más raras entre los seres humanos. En 1840 publicó sobre el fundamento de la moral, un tratado que presentó a la Real Sociedad Danesa de Ciencias en Copenhague. En él defiende una tesis única y radical: todo acto moral auténtico procede de un solo móvil, la compasión, el sufrimiento compartido. Con esta afirmación se aparta de manera decisiva de la ética kantiana. El deber, la razón y la ley moral no son, para Schopenhauer, fundamentos suficientes de la conducta ética. El imperativo categórico de Kant no sería más que un mandamiento disfrazado de teorema,
un resto de teología revestido de filosofía. Cuando un hombre actúa por un deber abstracto, todavía actúa para sí mismo, para preservar su conciencia, proteger su imagen o escapar del sentimiento de culpa. Lo único verdaderamente puro es el instante en que contemplamos el sufrimiento de otro y, sin cálculo alguno, sentimos ese dolor como si fuera propio. Schopenhauer considera que la compasión es un misterio metafísico. Revela que el principium individuationis, la separación entre los seres, no es más que una apariencia. En el fondo, todos somos la misma voluntad sufriendo bajo máscaras diferentes. Aquí su pensamiento se aproxima de manera sorprendente a las Upanishads, en la traducción latina de Anquetil Duperron. La fórmula tat te beamasi, eso eres tú, resume esta intuición: el que sufre delante de ti eres tú, el que hiere también eres tú. Por eso aplastar un insecto sin necesidad, humillar a un sirviente o abandonar a un anciano participan de una misma realidad moral, la crueldad metafísica. Schopenhauer distingue tres resortes fundamentales de la acción humana. El primero es el egoísmo, que busca el propio bien y mueve a la gran mayoría de las personas. El segundo es la maldad, que busca el mal ajeno y está mucho más extendida de lo que solemos admitir, incluso bajo formas socialmente aceptables. El tercero es la compasión, que busca el bien del otro sin esperar ninguna recompensa. Esta última, afirma, es rara como el oro nativo. La mayoría de las personas confunden el miedo al juicio con la bondad, la sentimentalidad con la compasión y una lágrima provocada por una obra de ficción con una auténtica virtud moral. La verdadera compasión se reconoce por un rasgo muy simple: actúa cuando nadie mira. No espera agradecimiento, reconocimiento ni testigos, no hace ruido. El pesimista alemán llega incluso a decir que puede encontrarse con mayor frecuencia en una vieja sirvienta anónima que en los santos célebres. Es, por momentos, la única fuerza capaz de redimir el horror de existir. Número 7. Envejecer, o ver por fin con claridad. La séptima y última lección conduce inevitablemente hacia la muerte. Para Schopenhauer, la muerte no es lo contrario de la vida, es su sentido oculto, y solo la filosofía puede enseñarnos a mirarla de frente. En el segundo volumen de El mundo como voluntad y representación, capítulo 41, titulado Sobre la muerte y su relación con la indestructibilidad de nuestro ser en sí, afirma que la muerte es el verdadero genio inspirador de la filosofía. Sin ella, dice, apenas habríamos comenzado a filosofar. Los animales viven sin conocer la muerte, el ser humano, en cambio, la lleva dentro desde el momento en que piensa. La conciencia de la finitud acompaña cada uno de nuestros proyectos, aunque hagamos todo lo posible por ignorarla. Toda la civilización puede entenderse, desde esta perspectiva, como una inmensa maquinaria destinada a desviar la mirada. El trabajo, el entretenimiento, las ambiciones, las fiestas y el ruido constante funcionan como narcóticos contra la conciencia de que vamos a morir. En Parerga y Paralipómena, Schopenhauer insiste en que los seres humanos se aturden para no escuchar el tic-tac del tiempo. El hombre que piensa de verdad, escribe, vive con la muerte sentada a su mesa. Sin embargo, aquí su filosofía experimenta un giro decisivo. Schopenhauer no se detiene en el nihilismo, más bien, distingue entre el fenómeno, el cuerpo, el nombre, la fecha de nacimiento, el rostro que aparece en el espejo, y la cosa en sí, la voluntad, que no nace ni muere. Lo que perece es únicamente el individuo, esa espuma momentánea que aparece sobre la superficie del océano. La voluntad que nos atraviesa es eterna, indestructible e indiferente a nuestro destino personal. Algo subsiste tras la muerte, pero no aquello que solemos llamar yo. No permanecen nuestros recuerdos, nuestros miedos, nuestras preferencias ni el timbre de nuestra voz. Lo que permanece es ese fondo ciego que compartimos con el roble, con el lobo y con el niño que nace al otro lado del mundo en el mismo instante en que otro ser humano muere. La muerte del individuo no es nada porque el individuo ya era, desde el principio, casi nada. Lo único verdaderamente permanente es la voluntad que se manifiesta a través de todos los seres. Esta idea puede sentirse al mismo tiempo como un consuelo y como una condena. Precisamente por eso, el pensamiento de Schopenhauer culmina en lo que llama la negación de la voluntad de vivir. En el libro 4 de El mundo como voluntad y representación describe al hombre que, habiendo visto a través del velo de malla, deja de desear y deja de aferrarse.
Para quienes no somos santos ni ascetas queda, sin embargo, una tarea mucho más modesta: aprender a mirar. Sentarnos por la noche sin pantalla, sin ruido y permitir que ascienda el pensamiento de que todo esto pasará. Nuestro rostro, esta habitación, esta voz que nos acompaña, el mundo entero tal como ahora lo conocemos. Schopenhauer decía que quien ha comprendido la muerte ya ha abandonado, a medias, la prisión. El resto de la vida se vuelve entonces más ligero, porque por fin se vuelve verdadero. Pues como nos enseña Schopenhauer, temer la muerte es como temer dejar de ser aquello que ya no éramos antes de nacer.